Bueno, ahora sí, vamos a iniciar lo que es la tercera, el material que correspondía a la cuarta sesión de este curso, que es fases geométricas. Fases geométricas es un tema realmente fascinante, muy interesante y muy importante para este curso. Entonces realmente les pido que presten atención, hagan todas las preguntas que quieran en el medio. La historia de este tema uno la podría remontar a esencialmente dos trabajos que fueron pilares, uno de Pancharatnam en 1956 y otro de Michael Berry en 1984, que esencialmente encuentra estas cosas y les da un contexto y convence a mucha gente de su importancia y realmente es una de las figuras en el campo. Eh, y este concepto que les voy a contar hoy está muy al corazón del curso, de muchas de las cosas que vamos a ir viendo, así que es importante. Normalmente a este tipo a este tema lo doy también en el curso de Introducción a la Física del Sólido, pero en el caso de que no lo hayan tenido, que en general todavía no es un tema que esté como estándar en el curso, por eso decidí incluirlo acá, además para generar un lenguaje común. Algunas referencias que les puedo recomendar, bueno, tienen eh, este review que apareció en 2010 de Xiao y colaboradores, Very Phase Effects on the Electronic Properties, es bien interesante, está suficientemente eh, bien explicado como para que lo puedan seguir, me parece que es una muy buena referencia. Pueden tomar también del libro de Marder, que está publicado por Wiley, Condensed Matter Physics, la segunda edición tiene también un apartado sobre fases de Berry, se los recomiendo. También en el libro que estuvimos hasta ahora usando sobre grafeno, en la segunda edición, el capítulo 7 tiene también una discusión sobre fases de Berry que les puede ser útil muy a lo largo de la línea de lo que les voy a contar en la clase. Bien, entonces como les decía, esto esencialmente comienza con Pancharatnam y Berry. Y la idea que ellos tienen, si lo pensamos en el esquema en que lo puso Berry, pienso en un hamiltoniano que depende de algún conjunto de parámetros, que acá estoy denotando con lambda. Si ese lambda va a ser esencialmente algún conjunto de parámetros y que eventualmente dependen del tiempo. O sea, ese lambda 1, lambda 2, etcétera, todos esos dependen del tiempo y vamos a suponer que esos parámetros dependen del tiempo lentamente, adiabáticamente. Entonces, para cada una de las fotos que yo puedo sacar de este hamiltoniano para distintos tiempos, eh, puedo obtener los autovectores y los autovalores de ese hamiltoniano que están etiquetados por el índice del autovalor autovector que es n y por el punto exacto en el espacio de parámetros sobre el cual me estoy parando en esa foto, el lambda. Entonces eso es algo que puedo hacer. Ahora, lo que me dice un teorema que es bien importante en mecánica cuántica, que es el teorema diabático, es que si lambda cambia lentamente en el tiempo, y yo pongo una partícula en el estado enésimo inicialmente, esa partícula va a permanecer en ese estado enésimo de lo que sea el hamiltoniano instantáneo que me toca el tiempo t. Entonces, esencialmente la partícula se va a quedar sobre ese estado si es que la dependencia temporal es suficientemente lenta. Eso es lo que me dice el teorema diabático. Ahora, el teorema diabático me dice que se queda sobre el mismo estado. Ese estado define una línea a lo largo en el espacio de Hilbert. Ahora, que me mantenga sobre esa línea no me dice nada sobre la fase. La fase podría cambiar. Entonces, el teorema diabático no excluye que exista, después de, por ejemplo, una variación cíclica de los parámetros, donde empiezo en un punto y vuelvo al mismo, que exista un cambio en la fase. Sé que tengo que quedarme sobre la misma línea en el espacio de Hilbert, pero podría adquirir una fase después de haber completado eh, una vuelta completa en el espacio de parámetros. Eso es algo que el teorema diabático no excluye y que esencialmente hasta
Los tiempos de Berry, la mayor parte de la gente eh, no lo había considerado. De hecho, ahí les recomiendo fuertemente, hay un artículo de comentario que aparece en Nature Physics, si no recuerdo mal, esto debe haber sido año 2010, escrito por el mismo Michael Berry, donde él cuenta la historia. El artículo se llama algo así como, el título es Geometric Phase Memories, y el tipo lo que cuenta es cómo fue la historia de su descubrimiento, y es bien interesante porque nos muestra todo un lado de la historia de la física que a veces eh, uno no lo muestra y parece que la gente llega a cosas de la nada y no es así, y me parece que es re interesante que lo vean. Entonces a Michael Berry lo que se le ocurrió fue tener un poco más de cuidado con esas fases y tratar de entender eh, si tenían consecuencias, qué eran. Entonces, a él, él lo que dice es que si yo busco el estado al tiempo t, a ese estado yo sé que por el teorema de abáticos, si inicialmente estaba en el autoestado enésimo, voy a seguir en ese autoestado enésimo, y eso es esta parte que tengo acá en esta ecuación. Normalmente lo que uno haría es incorporarle una fase, que es esta primera exponencial compleja que está ahí, que es lo que se llama la fase dinámica, ¿sí? Esa fase dinámica es la que viene de la evolución temporal estándar. Sin embargo, como les decía, el teorema diabático no excluye que yo pueda agregar ahora una fase extra que se debe a, esencialmente, es una corrección, que es lo que llamamos fase geométrica, que es lo que les voy a introducir ahora. En general, esa fase hasta ese momento la gente no la había considerado, se la habían perdido, y Berry se encargó de convencer a la gente de que esta fase existía, de que puede ser no nula y que tiene consecuencias importantes. Mucha otra gente trabajó también en eso y se encargaron de entender consecuencias, sobre todo, por ejemplo, en física del sólido, como vamos a ver, las consecuencias son muy, muy importantes y muy interesantes también. Hasta acá preguntas, dudas. Vale, entonces seguimos. Entonces ahora lo que voy a introducir es en particular lo que la gente llama fase de Berry, donde esencialmente lo que les hice antes fue un adelanto de esto, ahora vamos a hacer una deducción eh, un poquito más detallada. Entonces, como les decía, lambda es el espacio de parámetros, el hamiltoniano depende de todos esos parámetros que están acumulados en el vector lambda. Si veo la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, tengo esa ecuación que está ahí. Y lo que vamos a suponer a lo largo de esta deducción es que el estado jésimo que estamos mirando permanece no degenerado a medida que me muevo en lambda. Para todo lambda ese estado jésimo permanece no degenerado. Eso es algo que vamos a suponer. Entonces hacemos eso. Y ahora la pregunta es, a medida que me estoy moviendo en el espacio de parámetros entre un lambda y el siguiente un poquito, lambda más de lambda, ¿cuánto cambia? ¿Cuál es la diferencia de fase entre los estados que están ahí muy cerquita en el espacio de parámetros? ¿Cómo ver eso? Bueno, esa diferencia de fase que está ahí, ese delta gamma j, lo puedo calcular muy simple. Si yo tengo cuál es el estado psi j de lambda y psi j de lambda más de lambda, la diferencia de fase la puedo escribir así, la puedo escribir como ese producto interno sobre su módulo. ¿Sí? Es la definición de la fase. Si ahora lo trabajo un poquito más y hago un desarrollo de primer orden, llego a esta expresión que está abajo, donde esencialmente puedo escribir ahora ese delta de gamma j, la diferencia de fase entre esos dos estados que están muy cerca en el espacio de parámetros, la puedo escribir en términos del elemento de matriz del estado psi j de lambda, donde ahora en el centro aparece este gradiente lambda, o sea, las derivadas respecto de los distintos lambda que tengo en el espacio de parámetros.
Y por supuesto, la variación va a depender del producto escalar de esto con el cambio en el espacio de parámetros diferencial de lambda. Entonces esto es parto de la primera ecuación, que es una identidad, es casi que la definición de la fase. Después de trabajar un poquito esto a primer orden en variaciones, obtengo la ecuación que está abajo. Ahora, uno podría definir ese objeto que está ahí, ese elemento de matriz, con una unidad imaginaria adelante, como una cantidad que es bien importante, que es lo que se llama la conexión de Berry. Este A sub j que aparece acá es lo que se llama la conexión de Berry y es un campo vectorial. En términos de esa cantidad que acabamos de definir, la diferencia esta de fase es simplemente el producto escalar de la conexión de Berry con el diferencial de lambda, la pequeña variación en el espacio de parámetros. Entonces, lo primero que uno puede pensar es que de la misma forma en que un potencial vector no es invariante de gauge, la conexión de Berry tampoco lo es, no es invariante de gauge. De hecho, si yo cambio los autoestados, por ejemplo, estos estados psi j de lambda, a algo que es lo mismo por una fase, lo que veo es que la conexión de Berry cambia de esa forma que está esquematizada acá. Esencialmente estoy sumando un gradiente lambda de la fase esa que estoy agregando en la transformación, el alfa de lambda. Entonces, esa cantidad tiene una desventaja en el sentido de que al no ser invariante de gauge, no va a ser algo que es directamente observable. Sin embargo, uno puede definir otro objeto, que es lo que se llama la fase de Berry, que está definida sobre una curva cerrada, dirigida, que acá denoto con C, con esta C cursiva, en el espacio de parámetros, y ese objeto, esa fase de Berry sí es invariante de gauge. O sea, si hago ahora la integral de línea de la conexión de Berry a lo largo de esta curva C, esa integral de línea, así como está definida ahí, sí es invariante de gauge. Y eso es una buena noticia porque ahora esta cantidad, eventualmente, es una cantidad que depende solamente del punto de inicio y de final del contorno, no va a depender del camino que haga. Eh, Además, al ser invariante de gauge, en principio, es una cantidad que puede ser observada, aunque sin embargo, en este caso, no lo podemos escribir como el valor de expectación de un operador, pero igualmente sigue siendo, vamos a ver que es algo que se puede efectivamente observar. Hasta acá preguntas, dudas. Profe, no me quedó muy claro en qué espacio está esa curva. Esta curva está en el espacio de parámetros. Fíjate que la integral es sobre el espacio lambda. Ya. ¿Y Ahora, tiene que ser cerrada? para que sea así invariante, sí tiene que ser cerrada. Ok. Si normalmente uno lo que le va a interesar es hacer, como les decía antes, una variación cíclica y volver al mismo punto. Una variación cíclica y volver al mismo punto. Y lo interesante es que esa variación cíclica, contrario a lo que uno podría decir de manera ingenua, no me devuelve al mismo punto en el que estaba inicialmente. Me introduce un cambio en la fase. Eso es algo que es bien, bien importante. Entonces, fíjense que estamos haciendo las variaciones en un espacio de parámetros que es lambda. ¿Qué es ese espacio de parámetros lambda? Bueno, lo que quiera. Por ejemplo, si mi hamiltoniano es un hamiltoniano de red, donde tengo elementos de interacción de un orbital con su orbital vecino, por ejemplo, podrían ser ese elemento de acople entre un orbital y el vecino, eso forma parte de los parámetros que me definen el hamiltoniano. Y podría ser uno de estos lambda que está ahí. Eh, Podría ser las energías de sitio en un modelo de red. Eso también lo podría estar cambiando. Lo que sea que se me ocurre, de lo cual depende el hamiltoniano y que se me ocurre darle una variación temporal hasta por ahora, eh, que va a ser lenta, que va a ser adiabática. Eso es esencialmente este espacio de parámetros.
sea, por el momento es algo bien genérico. No depende del tipo de modelo, del sistema. Esto no, en general uno podría pensarlo mucho más allá de sólidos. No necesariamente estoy pensando en un sólido. Más preguntas. Vale, otra cosa que es importante es que la fase de Berry también se puede escribir, además de escribir, recién la escribimos como una integral de línea, también se puede escribir como una integral de superficie. Esencialmente, uno ahora lo que va a tomar es la frontera de la zona en la que esté interesado, uno la puede escribir como una integral de superficie, donde el kernel de esta integral, la parte más importante de la integral es este omega j de lambda, que es esencialmente el rotor de la conexión de Berry, el rotor en espacio lambda, o sea, en el espacio de parámetros de la conexión de Berry. Entonces, esta cantidad que acabo de definir ahora es lo que se llama la curvatura de Berry. Fíjense que si la conexión de Berry es el análogo de un potencial vector, la curvatura de Berry es el análogo del campo magnético. Esta curvatura de Berry tiene muchas propiedades interesantes. Yo acá les voy a mencionar solamente algunas. La primera es que la suma de todas las curvaturas de Berry sobre todos los autoestados es cero. Y eso es algo que lo voy a mencionar un poquito más adelante en la clase en el contexto de sólidos. Otra cosa importante es que la curvatura de Berry podría hacerse grande muy cerca de degeneraciones, donde tengo puntos donde la estructura de banda se vuelve degenerada o donde el espectro en general se vuelve degenerado. Ahí en general voy a tener voy a tener un punto donde la curvatura de Berry puede ser bien grande. Bien, Profe, sí, el índice J me perdí ahí. ¿Qué sí. representaba? El índice J es el índice del autoestado en el cual se me ocurre partir. Ah, ya. Entonces yo tengo un hamiltoniano que tiene un montón de estados discretos, elijo el jésimo, pongo ahí mi estado inicial y ahora hago estas variaciones cíclicas de los parámetros. Sí. Y lo que me doy cuenta es que puedo adquirir en ese estado, al hacer una variación cíclica completa, una fase de Berry que puede ser no nula, que no está excluida por el teorema diabático. Entonces ese J por el momento es el índice del estado. Ahora cuando lo veamos en el contexto del sólido va a ser el índice de banda. Vamos a ver cómo pasamos de esto al contexto del sólido, porque fíjense que hasta acá estamos haciendo variaciones temporales de estos parámetros que definen el hamiltoniano y por tanto del hamiltoniano mismo. Ahora, no hay nada que en un sólido en general uno no estaría pensando en hacer variaciones temporales. Vamos a ver que hay una respuesta que es mucho más natural, que, nos va a inducir a hacer un cambio en esta idea que en la forma al menos en que la formuló originalmente Berry. Entonces la pregunta que sigue es cómo definimos ahora esta fase de Berry y si tiene sentido para el caso de las bandas de Bloch en un sólido, que nos acerca más al contexto del curso. Entonces, como recordarán, el teorema de Bloch nos dice que dado un hamiltoniano que es espacialmente periódico con alguna periodicidad que está dada por una red de Bravais, existe un conjunto completo de soluciones que tiene esa forma. Ese conjunto completo de soluciones está etiquetado por n y k, n el índice de banda, k el vector de onda, y tienen la forma de una exponencial compleja, que es esencialmente una onda plana, L a la ik escalar r, por una función UNK, los mismos índices, que es una función espacial. Esa función UNK es una función que es periódica y tiene el mismo periodo que la red de Bravais. Entonces, si yo ahora tomo esa solución, que es la que me lanza, que me propone Bloch, lo reemplazo en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, obtengo esta ecuación que está acá abajo, donde tengo este h de k. Fíjense que es una ecuación para la parte periódica de las soluciones de Bloch. ¿Sí? Esto es una ecuación para la parte periódica de las soluciones de Bloch y me aparece un objeto nuevo que es h de k.
este h de k no es el hamiltoniano que tenía inicialmente, sino este objeto que está acá, es una transformada del hamiltoniano. ¿Sí? Estoy transformando el hamiltoniano con esa transformación unitaria. Si reemplazo me doy cuenta de que el h de k es eso. Ya lo usamos antes, si recuerdan cuando resolvimos el problema de grafeno, usamos esencialmente ese h de k para resolver el problema. Acá simplemente estoy reescribiendo esto en términos genéricos. Ahora, como les dije, este U sub nk es periódico con el mismo periodo de la red. Y entonces ahora fíjense que lo que tengo es que lo que pareciera, si ahora pienso en el esquema que les estaba contando antes, que es el que presenta inicialmente Berry en su paper original del 84, pareciera que muy naturalmente este K es el espacio de parámetros eh, sobre el cual quisiera hacer cambios. No necesariamente temporales, pero simplemente puedo pensar en ahora cambiarme de un K a un K diferente y ver cómo cambian los autoestados y las autoenergías. Entonces fíjense que acá naturalmente uno podría decir, no me hace falta hacer variaciones en el tiempo, puedo pensar en simplemente el espacio de parámetros en el cual estoy cambiando, el espacio de parámetros ese en el sólido va a ser naturalmente K. Pero ahora fíjense que voy a estar lidiando no con el hamiltoniano, sino con este h de k, y no con los autoestados del hamiltoniano, sino solamente con la parte periódica de ellas. Entonces, si ahora k se mueve en la zona de Brillouin, el estado de Bloch en general va a tomar también una fase de Berry, aún después de haber hecho va a tomar una fase no nula en general, aún después de haber hecho un circuito cerrado. Esa fase, por analogía con el cálculo que hicimos antes, la puedo definir de la misma forma. Nada más que en lugar de tener acá, fíjense que acá lo que tengo es la integral es sobre k en lugar de sobre lambda. Y los estados que están entrando son estos u sub nk. El gradiente que me aparece es el gradiente respecto de ese espacio de parámetros, el gradiente k. Entonces fíjense que es la misma definición que usamos antes. Entonces, de nuevo valen las cosas que estábamos comentando antes. De manera análoga podemos definir la curvatura de Berry de las bandas. Fíjense que ahora estoy hablando de curvatura de Berry asociada a las bandas de energía. El índice que está entrando acá, antes, como preguntaba Benjamín, el índice era el índice del autoestado. Acá el índice que aparece es el índice asociado a la banda. Antes era un J correspondiente al autoestado J, ahora tengo el N que corresponde a la banda enésima del sólido. Entonces ahora puedo hablar de una curvatura de Berry asociada a la banda del sólido, a la banda enésima. Ese es ese omega de sub nk que está definido acá, que está definido de manera análoga a lo que hice antes. Hasta acá preguntas. ¿Dudas? Profe, Sí, entonces ahora no estamos cambiando parámetros en el tiempo, sino que nos estamos moviendo a lo largo de la banda. exacto. ¿Por qué prescindimos ahora de cambiar parámetros en el tiempo? Porque lo que importaba en el razonamiento anterior es que hubiera un cambio en los parámetros, de alguna forma. Pensaba en cómo difería un estado del mismo estado ahora calculado para los parámetros que se movieron un poquito. Entonces, al cálculo lo puedo llevar adelante igual. De hecho, es no trivial. Esto recién lo hace el paper original de Berry desde el 84. Esta traducción al lenguaje de física de estado sólido y tratando de aplicar esto al sólido, lo hace Joshua Sack en el 88. Son algunos años después. No sé si eso lo deja claro. Sí, sí me queda más claro. Perfecto. ¿Más preguntas, dudas? Entonces les pido ahí que apaguen micrófono el momento en que así no tenemos ruido de fondo. Eh, bien, entonces fíjense que hemos logrado definir la curvatura de Berry asociada a una banda en un sólido.
Empezamos con el razonamiento de Berry, pensando en mover parámetros en el tiempo, en un sistema cuántico general, y ahora lo hemos llevado a la física del sólido, usando esencialmente el teorema de Bloch y repensando un poco estas variaciones. Ahora, lo interesante es que esta cantidad, que es la curvatura de Berry, fíjense que depende solamente de los autovectores de la ecuación inicial, no depende de los autovalores. En ningún lado aparece el epsilon nk. Ahora aparecen solamente los autoestados, esto es U sub nk. Esto va a ser ahora una propiedad intrínseca de la estructura de bandas. Esencialmente va a actuar como una etiqueta nueva, un sabor que nos da información complementaria a la que tenemos solamente a partir del espectro. En general, resulta que cuando uno va a calcular esto, ve que está cuantizado en unidades de 2pi y que esencialmente lo que nos va a estar dando una idea es de cuántos monopolos de fase de Berry hay dentro del camino que estemos integrando, o de la superficie que estemos integrando. Hay muchas propiedades eh, interesantes de esta cantidad, de esta curvatura. Una propiedad es que la suma sobre todas las bandas. Profesor, Preguntas. Sí. ¿qué hay que entender por monopolo en este contexto? Esencialmente una fuente de fase de Berry. Va a ser un punto que esencialmente nos hace como una fuente de fase de Berry. Algo que vamos a ver un poquito más adelante es que para que la fase de Berry esta sea no trivial, esencialmente tenemos que tener alguna singularidad o un punto donde no esté definida. Y esa singularidad esencialmente va a ser una especie de fuente de fase de Berry que actúa como si fuera un monopolo. ¿No? Y digo monopolio porque esto puede tener signo, puede ser positivo, puede ser negativo, el signo va a ser importante. Vamos a verlo después con ejemplos, creo que les va a quedar un poco más claro. Ya, Profe, creo que es mejor verlo en eso. Más preguntas. profe, pero ahí se refiere a que hay una divergencia no nula y por eso hay una especie de fuente. Claro, lo que va a ocurrir es que esencialmente voy a tener un comportamiento singular en este objeto que estoy integrando, en la curvatura de Berry. Ok. Ujú. Sí, ese comportamiento singular va a ser bien importante para tener una integral que sea no nula al final de todo el juego, de dar toda la vuelta. Si piensan en análisis complejo, pueden encontrar inmediatamente una analogía y darse cuenta de que efectivamente voy a tener que tener algún comportamiento singular dentro para tener un resultado no nulo. Más preguntas, dudas. Una propiedad bien importante de este objeto es que la suma sobre todas las bandas de la curvatura a un K fijo es cero. Esa propiedad es una especie de ley de conservación local para la curvatura de Berry, y lo que esencialmente nos dice es que la curvatura de Berry total, o sea, la suma sobre todas las bandas de esta curvatura en un punto de K fijo, o sea, en un punto fijo en el espacio de parámetros, es nula, se anula. Esto esencialmente se puede obtener a partir de teoría de perturbaciones. Si usamos teoría de perturbaciones en los estados, pensando en que me muevo de un K a otro K que está muy cerca, puedo deducir esta ecuación. ¿Cómo interpretar esto? Yo ahora no voy a hacer la deducción, pero sí vamos a tratar de dar un poquito de intuición sobre qué significa. Fíjense que todo esto está basado, como dijimos bien al inicio, en el teorema adiabático. Cuando pensamos en el teorema adiabático, en la aproximación adiabática, esencialmente lo que estamos haciendo es decir, bueno, yo empiezo en el estado J, me voy moviendo los parámetros y siempre me quedo sobre el mismo estado. Ahora, además del J tengo otros estados, tengo el J-1, el J+1, el J+2, todos los otros estados
que sea que tenga mi hamiltoniano en un dado tiempo. Ahora, al hacer esta dinámica y quedarme siempre sobre un estado, estoy haciendo una aproximación. Al hacer esa aproximación, esencialmente lo que estoy haciendo es proyectando, sacándome de encima el resto del espacio de Hilbert, el resto de los estados, porque me estoy quedando siempre sobre el mismo estado jésimo. Ahora, a esta fase de Berry la puedo pensar como el efecto de todos esos otros estados que proyecté sobre el estado jésimo. Entonces, esencialmente es una especie de interacción residual con esos estados, la información que me está condensando esta fase de Berry que estoy calculando. Entonces, esencialmente es una corrección debido a los otros estados. Si bien el teorema diabático se permanece siendo correcto y realmente a medida que me voy moviendo en el espacio de parámetros me quedo sobre la misma línea en el espacio de Hilbert, como corrección de la interacción con los otros estados, que son no degenerados, que están más lejos, me queda esta fase. Y esa es la interpretación que uno le puede dar. Entonces, cuando uno suma ahora todas las interacciones entre estos estados, esas interacciones de pares se van a cancelar y por eso el resultado de que la suma sobre todas las bandas de la curvatura de Berry a un K fijo es cero. Entonces eso como interpretación. Hay muchas otras propiedades útiles. Esta es la que les acabo de contar. Está que si tengo un cristal que tiene simetría de inversión espacial, o sea, esencialmente el hamiltoniano es invariante al cambiar R por menos R, entonces la curvatura de Berry omega n en K es igual a omega n en menos K. Eso surge como consecuencia de que el cristal tenga simetría de inversión. Si el cristal tiene simetría de reversión temporal, o sea que el hamiltoniano es invariante ante una operación de reversión temporal que es un poquito más compleja, entonces lo que ocurre es que omega n de k y omega n de menos k son el opuesto una de la otra. Esas son propiedades que las pueden demostrar, van a ir en la próxima tarea probablemente. Y ahora inmediatamente yo puedo hacer un juego y pensar, ¿qué pasa si ahora combino estas dos simetrías? Si tengo un cristal que, por ejemplo, tiene simultáneamente simetría de inversión espacial y simetría de reversión temporal. Si tengo las dos simetrías simultáneamente, entonces estas dos ecuaciones tienen que valer simultáneamente. Si eso ocurre, entonces lo que va a ocurrir es que omega n de k tiene que ser idénticamente 0 o que no esté definida. Y en ese caso, si cualquiera de estas no está definida, entonces no puedo hacer la suma. Y esas son las dos posibilidades que tengo. Entonces, si ambas simetrías están preservadas, la curvatura es 0 o no está definida, en lo que sea el punto K que esté considerando. Y esas son algunas propiedades de la curvatura de Berry. Hasta acá, preguntas. ¿Dudas? Me surge una duda, Ujú, pero que tiene que ver con lo que he hecho en clases pasadas. ujú. ¿De esta manera se demuestra un poco la existencia del punto de Dirac en el grafeno o no? De la existencia del punto de Dirac en el grafeno. O sea, el punto de Dirac en el grafeno tiene si yo miro un solo cono, tengo una fase que es no trivial, que es no nula, es pi. Sí, no, pero en el sentido de mostrar que a partir de dos simetrías, que si hablamos que Sí, tenía dos simetrías, existía ese punto Dirac. muy buena Ese punto pregunta. coincide con el cero. Y Sí, acá está ocupando estas dos mismas simetrías, si no me equivoco, y sí, le da, es una analogía, no estoy diciendo que sea lo mismo, sí. pero No, no, pero hay demostrar, una conexión. Es muy buena pregunta, de hecho. Hay una conexión porque hablamos que el punto de Dirac no es una degeneración accidental, está protegida por dos simetrías. Simetría de inversión espacial y simetría de reversión temporal. Entonces hasta ahí son las mismas simetrías que dijimos que protegen a la degeneración del punto de Dirac. Ahora, algo que vamos a hacer en los problemas es ver cuánto vale esta curvatura de Berry, cuánto vale la fase de Berry cuando uno circula uno de los conos. Y vamos a ver que, contrario a lo que uno podría pensar acá,
si uno se olvidase de esto, de que no está definida, uno pensara solo en las dos igualdades, uno diría, ah, la curvatura de Berry tiene que ser idénticamente nula. Sin embargo, vamos a ver que justo en el punto de Dirac ocurre algo que es curioso, que es que en el punto de Dirac hay una degeneración. En esa degeneración, este omega n de k no está definido. Entonces ahora al hacer un circuito alrededor de ese punto, tengo una chance de tener un valor no nulo. Y vamos a tratar de conectarlo un poco con lo otro, pero son efectivamente las mismas simetrías que dijimos que protegían la degeneración del punto de Dirac. Ok, gracias. Más preguntas, dudas. Debería haber muchas. Vale, existen muchas consecuencias de tener una curvatura de Berry que sea no nula. Son en general eh, bastante sorprendentes, diría todas, porque este razonamiento es un razonamiento realmente bastante sutil, bastante profundo, y de repente uno podría pensar, wow, pero esta fase tiene tantas consecuencias. Sí, tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, cuando uno en sólidos aprende uno tiene una estructura de bandas, uno tiene un epsilon n de k, uno dibuja esas bandas y uno sabe que uno puede calcular la velocidad de grupo. Si uno toma, por ejemplo, el Ashcroft-Mermin y ve la velocidad de grupo, es esta formulita que está en la parte que está en negro de esta fórmula. Y nada, es esencialmente 1 sobre h barra por el gradiente k de epsilon n de k. Eh, que es lo estándar. Ahora, el momento en que la banda que uno está considerando, acuérdense que dijimos que la curvatura de Berry es una propiedad intrínseca de la banda. Ese omega n de k es una propiedad intrínseca de la banda. Si omega n de k es no nulo, entonces a esa velocidad hay que corregirla. Hay un término extra, que es lo que se llama un término anómalo, que es el que está rojo, que fíjense que tiene una analogía importante con el término que uno esperaría en una fuerza tipo Lorentz. Fíjense que hay un producto vectorial donde aparece este omega n de k, que es, como hablamos, es ser el análogo de una especie de campo magnético, pero en lugar de aparecer la velocidad, ahí aparece un campo eléctrico. Si hay un campo eléctrico en el cristal, entonces ahora aparece un término en la velocidad que es perpendicular a ese campo y a la curvatura de Berry, o lo que sería el análogo de este campo magnético, que va a eventualmente deflectar y cambiar la trayectoria eh, de un paquete de ondas. Entonces ahora aparece un término extra que es un término anómalo que depende de la curvatura de Berry. ¿Cómo entender esto? Bueno, si uno piensa esto en términos semiclásicos, o sea, uno piensa en términos de paquetitos y trata de entender un poco qué pasa, lo que estaría ocurriendo esencialmente es que si yo tengo ahora un paquete de ondas que se mueve en el cristal, ese paquete uno podría pensar con los dedos de que además de tener una velocidad y estar moviéndose como un todo el centro de masa, tiene además una propiedad de como una autorrotación, una rotación sobre sí mismo. Entonces ahora el hecho de que ese paquete puede rotar sobre sí mismo da lugar a efectos en los cuales el paquete puede tener una deflexión perpendicular a la dirección en la que se está moviendo inicialmente. Entonces, por ejemplo, es similar a lo que ocurre en el efecto Magnus en fluidos. No sé si recuerdan el efecto Magnus en fluido. ¿No? No, profe, no me acuerdo. El efecto Magnus es un efecto bien simple. Si uno tiene por ejemplo, una pelotita, pensemos que tengo una pelotita de golf, una pelotita de lo que sea, a la que alguien le pegó con muchísimo, le dio, por ejemplo, muchísimo backspin. La pelotita se está moviendo y está rotando, ¿sí? Mientras se rota en el fluido. Ahora, lo que ocurre es que inicialmente si esta pelotita se moviera en el fluido y no tiene rotación, bueno, simplemente se va moviendo ahí. Pero ahora, el momento en que la pelotita va rotando, arrastra capas de fluidos consigo misma, y eso hace que la densidad de fluido encima de la pelota y debajo
cambia, porque estoy arrastrando fluido en una dirección y eso lo que genera es una fuerza de sustentación o el efecto Magnus que la tiende a empujar. Por eso entonces cuando uno le pega una pelotita con mucho backspin, la pelotita va rotando. eh, Perdón, esto se está moviendo hacia allá, hacia la derecha, lo debería hacer. Depende de hacia qué lado lo estoy haciendo rotar, pero lo que va a ocurrir es que me va a generar una fuerza perpendicular a la dirección de movimiento que tenía. Ah, perfecto. Y eso es un efecto que aparece en fluidos, que es re interesante. Bueno, acá uno podría pensar en que esto es como un análogo. Uno podría pensar un poco con los dedos que estos paquetitos de onda tienen un efecto de autorrotación, que es el que está dando esta curvatura de Berry no nula, y eso me genera ahora este tipo de componente de movimiento que es curiosa, que es un movimiento inusual, un término de velocidad anómala. Y bueno, eso fue sin duda una sorpresa. Ahora, como vamos a ver en lo que sigue del curso de sólidos, este concepto, bien, me pregunta Matías, ¿dónde apareció ese campo eléctrico? Bueno, es un campo eléctrico que puedo tener en el cristal externo. Necesito tener un campo eléctrico para que este término sea no nulo. Si el campo eléctrico es nulo, todo este término anómalo es cero. Si existiera un campo eléctrico externo, por ejemplo, porque en mi cristal estoy poniendo un pequeño voltaje entre dos zonas de manera de llevar a los electrones que se muevan de un lado hacia el otro, entonces ahí naturalmente lo hago poniendo un campo eléctrico. Y eso podría ser, por ejemplo, el campo que me va a intervenir ahí en la velocidad anómala. Si el campo fuera nulo, ese término no está. No sé si eso resuelve la pregunta ahí de Matías, pero muy buena pregunta porque no lo dije. Hice aparecer el campo eléctrico de la nada. Bueno, lo que es interesante de este concepto de fase geométrica es un concepto que es... Profesor, Sí, una cosa. Creo que no escuché, pero ¿esa velocidad de qué era? esta velocidad es la velocidad del grupo de los electrones en la banda N sigma. Ya. ¿Sí? Cuando uno define, si uno tiene una relación de dispersión, uno puede calcular la velocidad del grupo y esa velocidad del grupo típicamente uno la deriva y la fórmula más usual que uno encuentra en los libros es la que está en negro. Ahora lo que vemos es que debido a una fase de Berry no nula, puede aparecer una curvatura de Berry no nula, puede aparecer un término anómalo, que es ese que está en rojo. Profe, Sí. ese campo eléctrico es necesario o sea, es como la interpretación que estoy pensando, Sí. pero ¿sería necesario para que los electrones se desplacen a lo largo de la banda y se Claro, produzca el cambio de fase? claro, uno lo que en términos semiclásicos, como uno ve, por ejemplo, en el curso de sólidos, el campo eléctrico hace falta para tener un cambio en K, un K punto. Ya. Exactamente, muy buena observación, Benjamín. Y si es muy grande, por ejemplo, Sí, ¿esto podría causar que el teorema diabático no funcione o algo así? muy buena observación también. En general vamos a estar pensando en que ese campo es pequeño y que no está realmente cambiando drásticamente todo. Y normalmente es el caso. ¿Por qué es el caso normalmente? Porque los que sean los campos externos que estoy poniendo son usualmente mucho más débiles que los campos que tengo a la escala atómica. Entonces en general es una buena aproximación. Pero necesito estrictamente que ese campo, si ese campo es muy grande, voy a estar cambiando todo la naturaleza de cómo empezó este cálculo con una idea perturbativa. Ok. Vamos a ver que este concepto de fase de Berry, curvatura de Berry, está intrínsecamente, está muy enredado con todas las cosas que vamos a ver a lo largo de la parte de aislantes topológicos del curso, entonces es importante que lo tengan. Yo ahora como una sorpresa para terminar la sesión de hoy, vamos vamos a conectarnos directamente con el creador de esta fase, con Michael Berry, que gracias bueno, la magia de Internet lo vamos a tener ahora ahí mismo.
Good afternoon, Professor Barry. Thank you very much for connecting with us today. Lo creyeron, No, lo vamos a tener gracias a la magia de YouTube. ¡Oh! Bueno, hay que hacer algo, ¿no? Yo me lo creí, profe. Estamos Estaba todos muy en emocionado. Así, Quizás ¿qué le vaya a decir? quizás voy a intentar conectar con algún. When you park your car by reversing into a small space, you sometimes find that you've Profesor, not no se been very escucha el video. efficient, and you find your No. No, déjenme que mezcle un poquito esto. Les duró por un minuto. Fue el un minuto en que me prestaron atención. Déjenme que suba el volumen un poquito. Vamos a ver, tengo que mezclar bien el sonido. Traten de... Me dicen ahora si se escucha. ¿Lo escuchan? No, no te escucho. No, tampoco. Déjenme que voy a hacer algo. Yo veo el video pegado, profesor. ¿Sí? Oh yes, no. That's the I see. standard procedure in jazz. Is that there are certain melodies which are like "Summertime," which are well, I wouldn't call them covered. They're played and sung by a variety of musicians, each of whom has its. Ahora vuelvo a la When you park your car by reversing Profesor, into a se escucha small como una space, canción de fondo también que... you sometimes find that you've not been very efficient and you find you're some distance from the curb. You then discover that by reversing forward, it takes a very large number of maneuvers to get close to the curb when you do this parking. And there's a reason for this, because what is driving? You have two things to do. You drive and you steer. Now those two activities don't commute with each other. If they did, you could do all the steering in your garage before you left home. Of course you can't. They don't go. Now, what is this parking? You make a series of periodic maneuvers. You make a cyclic series of changes, and after each cycle, the car has shifted. Now this idea, which is a geometrical idea, that you can change something cyclically and something else shifts, so it doesn't come back the same as before. This is a branch of geometry called parallel transport, and the geometric phase is an application of this idea to the oscillations you get in waves. So in a wave, something is vibrating all the time. Okay. If you slowly change the conditions under which the wave is traveling or evolving in such a way that you come back to the same conditions as you started, that's a cycle. And you ask, what is the state of oscillation of the wave? It's called the phase. Then the answer is, it's not what you thought it was. It's not the sum of all the little individual oscillations. There's an extra part to do with the geometry. I call it a kind of quantum memory. You see, the ordinary oscillation, which takes place even if you don't change anything, it's there all the time, after some time answers the question, how long did your trip take? The geometric phase partially answers the question, where have you been? Okay, so that's what I would say. I'll use this analogy with car parking. Bien, entonces ahí tuvimos la explicación con los dedos de uno de los fundadores de esta área, Michael Berry, explicando un poco con los dedos el concepto de fase de Berry. Entonces él lo que hace es la analogía esta con cuando uno estaciona un auto,
uno empieza a hacer una serie de maniobras que esencialmente son, si uno mira lo que va haciendo, son cosas cíclicas. Uno se va moviendo y va volviendo, pero ahora, después de cada uno de esos movimientos en que uno hace gira el volante y desplaza el auto y vuelve, uno lo que va haciendo es, lo va rotando. ¿Sí? Si uno se quiere acomodar, uno lo que va haciendo es esencialmente lo está rotando. Entonces, esencialmente hay una fase que después de dar la vuelta y de hacer el ciclo y volver al mismo punto en el espacio, uno generó una pequeña rotación y hay una fase. Y esa es como una especie de la forma con los dedos con la que lo explica Michael Berry, no en vivo. Ese video lo pueden ver, es una entrevista que le hicieron hace algunos años, creo que en India, y re interesante. Les puedo subir también muchos videos más de él. Eh, Ahora el ICTP de Trieste tiene abierta su biblioteca para el público y van a ver que tiene una cantidad enorme de cosas. Él ha dado varias charlas allá y lo pueden ver. Preguntas, dudas. Yo, profe, más que una pregunta, quería pedirle que subiera las clases, los videos, Sí, si es que lo claro. estaba haciendo. Claro, en las clases están todos los videos disponibles. Si ustedes van a la clase virtual en un curso, van a ver que hay un enlace. Si pican en la clase virtual, ven que ahí está la clase grabada. Faltaba la última, profe. Ayer La, yo quería repasarla y faltaba la del... Ahora no la puedo ver porque tiene la clase activada, pero déjame, ayer hasta la noche no estaba quizás me olvidé la de del martes. quizás me olvidé de subirla. Yo lo Las otras sí chequeo, estaban. y si falta esa, seguro que me faltó agregar el enlace. Y se Ya, las agrego. súper. Más preguntas, Gracias. dudas, de nada. Más preguntas, dudas. Vale, entonces si no hay más preguntas, vamos a cerrar entonces la clase de hoy. Eh, Gracias de nuevo por seguir. Continuamos entonces la próxima semana.